Hola, soy Leonel Alisa Notelli Correa y les doy la más cordial bienvenida a Yo Leo. En este miércoles de comunicación vamos a tratar el tema de cómo escribir un texto expositivo. Pues, sin más preámbulo, comencemos. Como habíamos visto en anteriores videos, la función de la lengua preponderante en un texto expositivo era la función referencial. Es decir, si recordamos, habíamos visto en anteriores videos los modos discursivos y uno de ellos era el modo expositivo. Y precisamente dentro del modo discursivo expositivo, la función de la lengua que va a imperar es la función referencial. ¿Por qué? Porque un texto expositivo tiene como principal objetivo dar información y que esta información sea lo más objetiva posible. Entonces, pero ahora vamos a ver el aspecto de la redacción de un texto expositivo. ¿Por qué? Porque también en anteriores videos habíamos visto las estrategias de comprensión lectora, mismas que nos pueden servir como base para la redacción de un texto expositivo, pero es importante referir cada uno de los elementos, cada una de las estrategias que nosotros podemos implementar en el momento en el que deseemos o tengamos la necesidad de escribir un texto con la intención expositiva. Entonces, pues ya, sin más preámbulo, comencemos. Antes de adentrarnos ya de manera cabal al tema que nos corresponde en este video, tenemos que tener como un esquema o unos puntos esenciales, unos puntos que nos sirvan como la base, la simiente de todo este proceso. Y es contestarnos algunas preguntas que son fundamentales que tengamos presentes en todo momento, no solamente para textos expositivos, sino para cualquier tipo de textos que nosotros queramos redactar. La primera de ellas, que es la más común, la más constante, etcétera, sería como, ¿cómo se hace uno escritor? Esa sería como una pregunta, ¿no? Es decir, constantemente a quienes nos dedicamos a las letras, a pesar de que no seamos escritores, sino simple y llanamente especialistas en las letras, ya sea desde una perspectiva literaria, desde una perspectiva comunicativa, periodística e incluso desde una perspectiva lingüística, pues bueno, nuestra profesión implica todo el tiempo estar escribiendo, todo el tiempo estar redactando, todo el tiempo estar corrigiendo. En consecuencia, una de las preguntas constantes es ¿cómo se puede hacer uno escritor? Entonces, ¿cuáles son las bases que uno tendría que tomar como deseoso de ser escritor o para escribir algo? Tal vez no dedicarse a eso desde una perspectiva ya profesional y vivir de las letras o mínimo todo el tiempo estar compartiendo las letras que uno escribe. Y la respuesta que siempre se ha dado y en consecuencia que yo también avalo porque coincido con esa percepción es leyendo. Si uno quiere ser escritor, quiere escribir cualquier cosa desde textos académicos, es decir, textos expositivos, objetivos, textos argumentativos, que los vamos a ver en otro video, o textos de ficción, que tal vez también los veamos en otros videos, cómo escribir textos de ficción dependiendo el género y subgénero al que se quiera uno dedicar. La respuesta es leyendo, es decir, uno tiene que tener esa capacidad de tener la conciencia de que para poder ser escritor, para poder escribir algo, insisto, sin importar si va a ser académico, expositivo, académico, argumentativo o va a ser literario, sin importar cuál sea nuestro objetivo o nuestro interés, tenemos que ser conscientes de que la importancia de la lectura es fundamental. ¿Por qué? Porque a través de la lectura vamos a poder descubrir temas, estilos e incluso encontrar algunas, entre comillas, lagunas, áreas de oportunidad. Es decir, estar leyendo un texto y de repente descubrir que algún aspecto, alguna perspectiva no se ha tocado y en consecuencia pues nosotros podemos aportar algo en relación con ese tema. Eso desde una perspectiva, pero en sí, para el simple y banal acto de escribir, pues es la lectura, es decir, se va fluyendo, o sea, la lectura nos va a dar vocabulario, que es
la base esencial, es la materia prima para quien escribe. Si no tienes vocabulario, pues obviamente tus textos no van a estar llenos, no van a estar alimentados de ese bagaje cultural, de ese bagaje lingüístico o léxico que es tan necesario para en el momento de escribir, ¿no? O para el acto de la escritura. Entonces, la primera pregunta que uno siempre se tiene que hacer es, y responder, y en consecuencia hacer lo propio, es: si yo quiero ser escritor o yo quiero escribir algo y que lo que escriba sea de calidad, ¿qué es lo que tengo que hacer? En primera instancia, ser un buen lector. ¿Y cómo ser un buen lector? Precisamente ahí es donde entraría aquel video que les mencionaba de las estrategias de comprensión lectora. Es estar prestando atención al texto, no solamente en mi objetivo particular, que es para qué estoy leyendo, sino también en el sentido de estar pensando tal vez si también mi intención es ser escritor o escribir algo propio en algún momento, pues tengo que estar prestando atención a la estructura, a la forma, al estilo, a los recursos que están de manera transparente, de manera indirecta, de manera implícita en ese texto que estoy leyendo, más allá de mi interés particular de la lectura. Entonces, ese sería como el primer aspecto que nosotros tenemos que considerar en el momento de escribir cualquier tipo de texto, incluyendo el texto expositivo, que es, insisto, el objetivo de este video. Otro factor, otro elemento que nosotros tenemos que considerar, o otra pregunta que nosotros deberíamos de contestar, que está muy pegada a la pregunta anterior, es como de ¿qué tengo que leer? O sea, ¿qué leer para poder ser un buen escritor, para poder ser una buena escritora? Y la respuesta es simple: todo. O sea, tenemos que leer de todo. Tenemos que leer ficción, tenemos que leer ciencia, tenemos que leer textos filosóficos, tenemos que leer incluso hasta chismes, noticias, notas, no, sin importar la temática. ¿Por qué? Porque eso nos va a dar precisamente la oportunidad de ver posibilidades. ¿Correcto? Es decir, posibilidades de estilo, posibilidades de recursos, posibilidades de audiencias, temas, o sea, es bagaje cultural que nunca, el conocimiento nunca va a ser algo que sobre, ¿correcto? Obviamente nuestro interés, pues, es fundamental, puede ser el pilar de nuestras lecturas, pero también partamos del hecho de que todo conocimiento es útil de una u otra manera. Y entonces leer desde los grandes descubrimientos científicos, las grandes obras literarias, pero también textos de divulgación, también noticias de todo tipo, noticias políticas, noticias policíacas, noticias económicas, noticias de la farándula, etcétera, 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 nos va a servir no solamente como futuros redactores de un texto, sino también como personas. Porque ¿qué es lo que hay detrás de un texto? Un ser humano, una persona, los intereses, sus inquietudes, su preparación, su estilo, todo lo que hay detrás de un texto está basado en una persona, porque la persona que está redactando ese texto tiene una vida y en consecuencia esa vida se va a ver reflejada en sus conocimientos, en su estilo, ¿correcto? Incluso en sus temas de interés, sobre qué va a hablar y cómo lo va a tratar. Entonces ahí tenemos ese otro elemento. ¿Qué lecturas? Hay que leer de todo, pero insisto, que las lecturas cuando las estemos llevando a cabo, estemos al 100% en ellas, es decir, estemos totalmente concentrados en el qué se está diciendo, cómo se está diciendo, insisto, más allá del objetivo que nosotros podríamos tener. Entonces, si estamos pensando en un estudiante de primaria, de secundaria, de educación media superior o incluso de educación superior en relación con una asignatura que no es de su total interés, de todos modos, el acto de leer implicaría una concentración, una dedicación total. No solamente cumplir el trabajo, no solamente cumplir el requisito, sino que nosotros, desde nosotros, le aportemos, le abonemos a ese acto, ¿correcto? Y que ese acto y eso que le estamos abonando, a su vez, sea de ida y vuelta. Así como nosotros le estamos aportando, abonando al acto de leer, obviamente el acto de leer nos va a abonar conocimientos de todo tipo, no solamente temáticos, sino incluso de redacción. ¿Correcto? Pero si nosotros no hacemos lo que nos corresponde, automáticamente, como se los decía en aquel video de estrategias de comprensión lectora, la culpa no va a ser del texto, va a ser de nosotros porque nosotros no estamos cumpliendo nuestra función.
Y otra pregunta que podríamos con esto cerrar esta introducción, por ejemplo, o estos puntos o estos soportes que nosotros tenemos que considerar y en los que, en los que nos debemos de apoyar, es ¿cuál es la razón para escribir? Es decir, vayamos más allá de, pues escribimos para comunicarnos, ¿no? La escritura es como lo vimos también en anteriores videos, pues es un estilo, una forma de comunicación, ¿no? Está la comunicación oral y la comunicación escrita. Entonces, ¿cuál es la función? ¿Cuál es la razón para que nosotros escribamos o para que la humanidad escriba? Más allá del acto comunicativo, busquemos una razón que también es real, pero que sea más trascendente. Y entonces, ¿cuáles son las razones por las que las personas escribieron, escriben y seguramente seguirán escribiendo? Y principalmente en esta tendencia, en este tipo de textos, ¿correcto? En este tipo de textos donde se va más allá del mero acto comunicativo, la mera interacción entre dos o más personas. Sino pensemos en esos textos que van más allá del acto comunicativo. Entonces, ¿cuáles son las razones para escribir? Muy simple, aportar algo. Esa es la razón básica y fundamental del acto de escritura. Aportar algo. ¿Qué se puede aportar? Un texto, ¿qué puede aportar? Ya sea desde la perspectiva de nosotros como lectores, ¿qué me va a aportar un texto? O también, como es el objetivo de este video, nosotros como redactores, nosotros como escritores, ¿qué podemos aportar? Las opciones son diversas. Podemos aportar conocimientos, es decir, yo sé algo y entonces por medio del texto voy a difundir, voy a compartir tal conocimiento, ¿correcto? Entonces ahí está la primera cosa que nosotros podemos aportar como escritores, como escritoras. El segundo es innovaciones de todo tipo, innovaciones científicas, innovaciones de la reflexión y el pensamiento, innovaciones en el ámbito de las artes, o sea, los nuevos estilos, las nuevas formas, los nuevos recursos, no solamente los nuevos recursos de hacer arte, sino los nuevos recursos y las innovaciones en relación de cómo interpretar el arte. Entonces, porque no olvidemos que en el arte, tanto de la pintura, el cine, la literatura, existen teorías, ¿correcto? Existen teorías de cómo recibir, cómo analizar, cómo criticar nuestro objeto de estudio artístico. A su vez, en el mundo de las ciencias, todo el tiempo hay innovaciones de tecnologías, innovaciones de teorías, innovaciones de descubrimientos de manera general en cualquiera de los ámbitos de las ciencias. Y entonces, por medio de la escritura, por medio de los textos, nosotros podemos dar a conocer tales innovaciones, ¿correcto? Y otra gran aportación que nosotros podemos brindar por medio del texto son puntos de vista, percepciones, ¿no? Es decir, principalmente en los textos de índole argumentativa, que insisto, a ese tipo de textos les vamos a dedicar un video en especial porque sí requiere aspectos y recursos específicos. Pero insisto, ahorita estamos teniendo una introducción sobre la importancia de la redacción. Obviamente estos aspectos los vamos a retomar en los demás videos porque es un aspecto importante que todo el tiempo tenemos que estar repitiendo. Y hasta que, o sea, nunca me voy a cansar porque sigo teniendo las mismas ganas de seguir repitiéndoles toda esta situación. Las grandes aportaciones que las letras nos aportan desde la perspectiva como lector, así como desde la perspectiva de el redactor. Entonces, puntos de vista, perspectivas. Y por último, hablando ya, tal vez esto va más relacionado con el mundo de la literatura, no con nuestro miércoles de comunicación, pero también nos aporta posibilidades, nos aporta esa voz al hubiera, ¿no? Como lo he mencionado en los videos correspondientes a la literatura. Eso es la literatura. Nos brinda posibilidades, nos brinda perspectivas, nos brinda la oportunidad de darle voz al hubiera. También eso, pero también esas perspectivas, esas posibilidades y esas voces que se le brindan al hubiera, también lo podemos ver de manera objetiva. Los textos expositivos también son posibilidades, también son perspectivas y a veces incluso se le da la voz al hubiera. ¿Por qué? Porque muchos textos expositivos se basan en tesis, en hipótesis, ¿correcto? Y entonces en consecuencias yo no lo sé, o sea, yo creo, yo supongo y a partir de esa suposición, que no deja de ser un hubiera, comienza un proceso
no solamente de investigación, ya sea de campo o una investigación documental o una investigación de campo, sí, pero no en el ámbito de entrevistas y demás, sino en una investigación en un laboratorio, realizar experimentos, etcétera. Pero todo nació de una idea, de una hipótesis, de darle voz al hubiera, de qué pasaría o qué hubiera pasado si en tal experimento famoso o en tal suceso o en tal situación, en tal ambiente, se hiciera esto. Entonces también muchas veces, incluso en el ámbito de las ciencias exactas, se le da voz a las posibilidades, al hubiera. Y esas voces, la mayoría de las veces se ven transmitidas, se ven trasladadas al mundo de la escritura. Entonces, esos tres aspectos que les acabo de mencionar, la lectura, en todo momento, la lectura bien hecha, la lectura con conciencia, no solamente de lo que tengo enfrente, sino de todo lo que me va a aportar más allá de cumplir un objetivo particular. La lectura de cualquier tema, porque nosotros tenemos que tener en mente de que todo tema siempre nos va a aportar, para bien o para mal, nos va a aportar algo. ¿Qué? Lo que diga el texto. ¿Para qué? Tal vez no lo sepamos en un primer momento, pero tarde o temprano ese conocimiento nos va a servir de una u otra manera. Y por último, darle su debido valor al acto escritural, al acto de redactar, al acto de escribir, darle su debido lugar. ¿Qué sirve? Nos sirve para aportar algo. ¿Qué? Dependiendo la intención del texto, dependiendo el tema del texto, pero nos aporta un abanico de posibilidades que al final nos enriquece tanto de manera personal, desde la perspectiva del lector, de manera personal, desde la perspectiva del redactor, e incluso desde la perspectiva de la humanidad en general, porque eso nos ratifica como seres conscientes, seres pensantes, seres curiosos de querer seguir sabiendo, de querer seguir aportando conocimientos. ¿Correcto? Entonces, ahí son los elementos fundamentales de todo acto de redacción y lo que hay detrás de él, como les decía. Pero bueno, insisto, estos puntos los repetiré las veces que sean necesarias para que nosotros consolidemos el valor que tiene la lectura y en consecuencia el acto de escribir, o viceversa, el acto de escribir y en consecuencia la lectura, porque este es un círculo virtuoso, ¿no? El acto de escribir nos lleva a la lectura y el acto de la lectura nos lleva a la escritura y así hasta el infinito, ¿correcto? Pero ahora sí, enfoquémonos en nuestro objetivo particular. ¿Cómo escribir? ¿Cómo redactar un texto expositivo? Y yo les podría decir que las propuestas, las sugerencias que les voy a decir a continuación pueden aplicarse tanto para textos de largo aliento, dígase una tesis, dígase un artículo de varias cuartillas, así como para un texto pequeño, de esos que nos dejan en la primaria, en la secundaria, en la educación media superior e incluso trabajos temporales, trabajos de algún bloque, de algún corte evaluativo en la educación superior. Es decir, textos donde la profundidad no es tanta y en consecuencia pues son textos breves, pero las estrategias, las sugerencias que les voy a decir a continuación se pueden, insisto, aplicar a textos de largo aliento, tesis doctorales que son de más de 300 páginas, tesis de maestría que no exceden las 100 páginas y tesis de licenciatura o tesinas de licenciatura que pues no exceden de igual manera que las de maestría, no exceden las 100 páginas. Incluso estas pueden ser 40, 50 páginas y no hay ningún problema. Pero a su vez, como les digo, también pueden ser textos breves, de esos que nos piden para un fin de semana, una semana de antelación, etcétera. ¿Por qué? Porque el espíritu, la esencia, el esqueleto sigue siendo el mismo. Lo único que va a cambiar es justamente la profundidad o algunos recursos que van a hacer que nuestro texto sea más o menos extenso. Entonces, comencemos con ciertas estrategias para la redacción de un texto expositivo. Lo primero, al igual que las estrategias de comprensión lectora, es cuestionarnos ¿para qué quiero escribir? O sea, tener un objetivo claro. Es decir, estamos pensando, nosotros obviamente en el mundo académico tenemos dos opciones. Esta pregunta se contesta muy fácilmente. Escenario número 1. Alguien nos dejó una tarea. Entonces, ¿para qué voy a escribir? Para cumplir la tarea. Entonces, nuestro objetivo ya es muy claro. Tengo que escribir porque me lo dejaron de tarea. O tengo que escribir porque, pues, me voy a titular por medio de una tesis. Pues tengo que escribir. O sea, tengo un objetivo claro. ¿Es para qué? Para cumplir un trámite. Dígase tarea o dígase titulación.
Pero también hay otra opción. Es escribir por gusto, o sea, el tener la necesidad, como les compartía hace unos minutos, la necesidad de aportarle algo a mi gremio, aportarme algo a mí mismo, aportarle algo a la humanidad en general. Correcto, entonces tal vez podemos tener ese objetivo claro, o sea, ¿para qué quiero escribir? Tener un objetivo general. ¿Cuál es mi objetivo? ¿Cumplir una tarea? ¿Cumplir el trámite que implica escribir una tesis? ¿O este objetivo un poco más trascendente, un poco más general como puede ser? ¿Quiero aportar una nueva visión o una nueva teoría? ¿O quiero dar mi percepción, mi perspectiva en relación con este fenómeno que voy a referir? Y ya tenemos ese objetivo. Pero sin importar si el objetivo es un poco obligado por las circunstancias o es totalmente estimulado por nosotros, el objetivo es algo claro y algo fundamental, porque es la meta hacia donde nos vamos a dirigir. Y en consecuencia, al saber la meta, la ruta que se va a seguir también puede estar un poco ya vislumbrándose, ¿no? O sea, vislumbrándose las rutas, los caminos, porque pues no es lo mismo hacer una tarea con 1 o 2 semanas con nada de tiempo que pensar en una tesis que le podemos dedicar incluso años. Entonces no es lo mismo. O una investigación muy personal que le quieres aportar, pues también implica tiempo a veces. Entonces tenemos que tener muy claro ese objetivo, porque a partir del objetivo vamos a tener en algún grado, vamos a tener claro las rutas a seguir. Entonces ya tenemos el primer aspecto ya para el momento de la redacción. Otro aspecto es hacer notas y clasificarlas. Esta sugerencia obviamente se está pensando ya en trabajos donde tenemos mucho tiempo, ¿no? Tenemos mucho tiempo para poder percibir. Pero eso es algo que se sugiere incluso para las personas que quieren ser creativas. Incluso no solamente pensando en un texto de expositivo, sino todo el tiempo estar tomando notas, estar la idea. O sea, si de repente estás viendo un programa, estás escuchando una canción, vas caminando y ves alguna situación y te surge una idea. Insisto, no importa el tipo de texto que queramos escribir, si es expositivo, si es literario, si es argumentativo, si es filosófico, si es sociológico, si es antropológico, si es psicológico, si es matemático. No importa la disciplina. Lo que yo quiero subrayar es esta importancia de todo el tiempo estar teniendo un blog de notas. Puede ser un blog de notas a la vieja usanza, tener una libretita y estar anotando lo que surgió, la idea que se me ocurrió, o bien ya pueden ser de estas. Hay muchas aplicaciones, hay muchas apps que sirven como blogs de notas virtuales, digitales, ¿no? Y entonces ya no es la necesidad de estar usando hojas, ni todo el tiempo estar portando libreta, hojas, cuadernillo o lo que sea, sino en el mismo celular tienes la aplicación, abres tu blog de notas y escribes la idea. Entonces todo el tiempo, si estamos ávidos de aportarle algo a nuestro gremio, insisto, a la humanidad o a nosotros mismos, pues todo surge a partir de ideas, todo surge a partir de propuestas, y esas propuestas en muchos momentos nos llegan así de flashazo, y entonces nosotros tenemos que estar preparados, y para estar preparados tenemos que tener esa herramienta, porque ¿cuántas personas no han dejado olvidada en una servilleta en algún restaurante su gran idea? Y de pronto se les fue, ¿no? Se les fue una frase, se les fue ya, por más que la intentan recordar, ya no la tienen porque la dejaron olvidada o porque se traspapeló en una libreta, en un libro, en lo que sea. Entonces tenemos que tener esa, ¿cómo podríamos decir? Esa madurez de valorar las cosas. Y por otro lado, esa disciplina de ser consciente de que nosotros vamos a tener un blog de notas para ideas, un blog de notas para frases, incluso hasta en estas apps de blogs de notas digitales, las puedes incluso hasta clasificar. Entonces, ideas para y puntos suspensivos, depende de lo que te dediques. Si eres escritor de literatura, pues ideas para novelas, ideas para cuentos, ideas para minificciones, ideas para obra de teatro, ideas para poemas. Si eres científico, es ideas para ponencias, ideas para artículos, ideas para libros, ideas para una clase, ideas para una tarea. Incluso en el ámbito de la docencia,
También se puede hacer eso, porque se puede estar pensando en escribir un libro de texto, por decirlo así, o mínimo la preparación, el material didáctico con el que se va a trabajar, pero que se va a hacer escrito de manera escrita, no solamente de manera audiovisual, ya sean videos o diapositivas o lo que sea, y se puede tomar esas anotaciones, ¿no? Y entonces pueden ser como de anotaciones para la clase, anotaciones para el material didáctico, anotaciones para un congreso, etcétera, etcétera. Entonces, tener ese hábito, tener esa disciplina de hacer las notas y muchas veces clasificarlas. ¿Correcto? Obviamente la clasificación puede ser volátil, porque tal vez lo que yo pensaba para hacer una ponencia se transformó en un libro, o viceversa, lo que tenía yo pensado para hacer un libro, de repente descubrí en el momento de estar trabajando lo que no daba para un libro, sino para un artículo, una ponencia o una simple clase, si es que uno se dedica a la docencia. Pero es un aspecto fundamental. Si se quiere escribir, todo el tiempo se tiene que partir del hecho de que los escritos, sin importar su índole, como en este caso vamos a hablar de los textos expositivos, surgen de ideas, surgen de inquietudes. Y muchas veces esas inquietudes, esas ideas, hay que plasmarlas en un blog para que no se nos vaya. ¿Correcto? Entonces, ese es un aspecto fundamental. Otro aspecto fundamental es la preparación. Todo el tiempo tenemos que estar preparándonos. Esa soberbia de yo ya lo sé todo nunca va a servir. ¿Por qué? Porque eso te estanca. Te estanca no solamente como profesional, no solamente como estudiante, no solo como docente, sino te estanca como ser humano. El ser humano es una persona por naturaleza curiosa, o debe de serlo, porque de lo contrario está yendo en contra de su naturaleza. ¿Correcto? O sea, si nosotros nos hemos transformado en una especie racional y hemos evolucionado de una u otra manera, tanto neurolingüística, neuronal, cívica, socialmente, hemos evolucionado, hemos transformado ciertas circunstancias, es producto de esa naturaleza inherente de nuestra especie, que es ser curioso, tener la necesidad de todo el tiempo estar aprendiendo nuevas cosas, de estar innovando las cosas. Entonces, todo el tiempo tenemos que estar preparándonos, ¿correcto? O sea, si nosotros somos fanáticos de un tema, todo el tiempo tenemos que estar renovando, estar actualizándonos ese tema o estar viendo otras perspectivas de ese tema que supuestamente nosotros ya lo dominamos, pero todo el tiempo van a estar tal vez surgiendo nuevas posibilidades. Y si no están surgiendo nuevas posibilidades, es tal vez nuestra labor, es nuestro mensaje indirecto que nos está dando la vida, el destino, como ustedes le quieran llamar, para innovar. Y entonces ahí es donde entra nosotros, nuestra preparación, todo el tiempo estar atentos a las nuevas perspectivas, a las nuevas visiones, a los nuevos enfoques que se le dan a los temas de nuestro interés, o incluso, pues, como les decía, si estamos en un ámbito estudiantil, todas las clases, sin importar la asignatura, sin importar el docente y su estilo, nosotros tenemos que aportar lo que nos corresponde. Y lo que nos corresponde es tener esta mentalidad de decir, necesito prepararme. Y entonces tal vez yo no comulgo con el estilo del docente. Tal vez a mí de primera instancia diría, a mí no me interesa esta área disciplinar, a mí no me interesa este tema, a mí no me interesa esta asignatura. Pero si nosotros todo el tiempo tenemos en mente la importancia de estar preparándonos y en consecuencia la gran aportación que es todo conocimiento sin importar de qué tipo sea, automáticamente valoraremos esa situación y en consecuencia daremos todo de nosotros para la obtención de esos conocimientos que tarde o temprano, insisto, nos van a servir. Otro elemento fundamental es, como les decía hace unos minutos, leer mucho. Todo el tiempo estar leyendo, todo el tiempo estar, por ejemplo, vamos a ampliar un poco ese concepto de leer mucho. También todo el tiempo es estar viendo videos, porque es un tipo de lectura. Estar prestando atención al video, a la explicación. También generar ese atributo de saber escuchar, de saber analizar, que muchas veces el conocimiento nos llega por los oídos, no por los ojos, ¿correcto? O no por las manos, por estar haciendo las cosas. Entonces también estar agudizando ese sentido del oído, de saber escuchar, de saber analizar, de golpe y porrazo, porque en un texto pues puede regresar, pero en una ponencia, en una clase, si no sabes prestar atención, si no sabes escuchar, si no sabes discernir muy rápido, si no sabes digerir la información rápida, de manera rápida, automáticamente puedes perder también grandes oportunidades, grandes posibilidades. Entonces también estar ejercitando no solamente el hábito de la lectura y la comprensión lectora, sino también muchas veces la comprensión auditiva.
¿correcto? Porque eso también a su vez nos va a servir para nosotros saber exponer, ¿correcto? O sea, si nosotros somos buenos escuchas cuando estamos frente a alguien que nos está exponiendo algo de manera oral, pues tarde o temprano la práctica nos va a llevar a su vez a que nosotros seamos también buenos oradores. Y eso a su vez se puede ver reflejado en una buena redacción, porque ser un buen orador a su vez significa tener velocidad mental, rapidez mental y entonces saber manejar la información de manera fluida. Obviamente de manera oral, pues puedes usar las denominadas muletillas, etcétera, que en el ámbito de la escritura se ven mal. Pero bueno, insisto, ahorita alguna de las opciones que les doy o de las sugerencias que les doy, pues eso se puede arreglar. Pero insisto, entonces la preparación, la lectura, la observación de videos, todo eso está junto con pegado. La preparación, la lectura y el ver videos, el asistir a ponencias, el asistir a congresos, etcétera, asistir a clases y prestar atención a esas clases, etcétera. Prestar atención en general a todo lo que nos brinde algún tipo de información y que nos sirva a nuestros objetivos a corto, mediano, largo plazo, siempre va a ser fundamental, tanto para nosotros como para nuestros intereses. Entonces, ese es un aspecto también muy importante. Y aunque ustedes no lo crean, todo lo que les estoy diciendo, porque muchos de ustedes podrían decir, tú ya dime cómo redactar. No podemos llegar todavía a la preparación de un texto si no sabemos los ingredientes, si no sabemos las cualidades que hay detrás de un texto. Como siempre les he dicho, siempre para valorar un acto tenemos que a su vez muchas veces ser consciente de que detrás de ese acto, que es el producto final, hay un largo proceso y ese proceso muchas veces lo tenemos que valorar, porque de lo contrario estaríamos siendo incongruentes. Muchas veces nosotros le exigimos a las otras personas que nos valoren, que valoren nuestro trabajo, pero la pregunta es, cuando la vida da la vuelta y a ustedes les toca valorar algo, ¿valoran el todo o valoran solamente el resultado, el producto final? Entonces, cuestiónense ese aspecto, ese elemento. Entonces, por eso todavía no me adentro a cómo redactar un texto expositivo, porque tenemos que saber qué es lo que hay detrás de un texto expositivo, de un texto cualquiera, pero ahorita, insisto, nuestro objetivo es el texto expositivo. Dicho lo anterior, vámonos al siguiente aspecto que también es fundamental, importantísimo. Practicar, practicar y practicar. ¿Por qué? Porque la única forma de aprender a escribir, aunque ustedes no lo crean, es escribiendo. O sea, si nadie nace sabiendo algo. Entonces, en el acto de la escritura se aplica exactamente lo mismo. Quieren escribir todo el día, todos los días. Generen ese hábito de escribir todos los días. Así como existe esta invitación a la lectura 20 minutos diarios, pues piensen que también pueden hacer lo mismo todos los días en el acto de escritura. ¿Correcto? Entonces todos los días estar escribiendo, todo el tiempo estar escribiendo. Lo que escriban puede ser de muy buena calidad, de mediana calidad o algo infame, pero se va generando este hábito y se va generando un estilo y se va generando ese mecanismo tan necesario para escribir. Entonces es practicar, practicar y practicar. Es decir, insisto, como hace rato cuando les decía, cuando a mí las personas me preguntan, pues es que ¿cómo puedo saber, cómo puedo aprender a escribir? Pues por un lado lee mucho y sé muy observador, pero por otro lado escribe. Todo el tiempo tienes que estar escribiendo. Es algo que es un ejercicio. Es como el deportista que quiere correr, que quiere ser corredor y quiere ganar la carrera de 100 metros o 200 o 400 metros o el gran maratón. Pues lo que tiene que hacer es todos los días estar entrenando. ¿Para qué? Para que su cuerpo se vaya aclimatando a esas situaciones y en consecuencia cuando llegue el gran momento sepa qué hacer. Pues lo mismo pasa con la escritura. Si ustedes están interesados en escribir o parte de su vida académica los obliga a escribir, los pone en circunstancias de escribir, pues todo el tiempo tienen que escribir, porque de lo contrario van a escribir o van a entregar, más que escribir, van a entregar textos de pésima calidad y entonces otra vez regresamos al mundo de la incongruencia. ¿Con qué cara ustedes les pueden exigir a sus docentes, a los políticos, a los, no sé, a los gobernantes en general, a sus padres, a la sociedad, que cumpla sus funciones de buena manera si otra vez cuando la vida da la vuelta y a ustedes les corresponde hacer algo, no lo hacen? Entonces hay ese aspecto también de congruencia. Entonces quieren escribir, aunque ustedes digan, es que a mí no me gusta escribir. Eres académico, eres estudiante, tal vez eres futuro profesionista o tal vez ya eres un profesionista. Pues aunque ustedes no lo crean, ser estudiante y ser un profesionista en letras chiquitas
está en ese contrato, no escrito o no publicado, está el tener que redactar. Tienen que redactar informes, tienen que redactar crónicas, tienen que redactar investigaciones, tienen que redactar cosas. Y si ustedes no generan ese hábito, porque a su vez ustedes no valoran el mismo, pues automáticamente entonces entramos en este círculo vicioso de exigirle a todo mundo, pero cuando la vida da la vuelta y me exigen a mí, yo me justifico. Entonces, no entremos en ese círculo vicioso. Entonces, seamos congruentes. Entonces, para redactar tenemos que estar practicando en todo momento. Muchas veces practicando por medio de la lectura, siendo observadores, siendo analíticos. ¿Por qué? Porque detrás de la redacción está la lectura. Y como les decía, este círculo virtuoso. Detrás de la lectura hay una escritura. Entonces, este mecanismo de leer y escribir están junto con pegado. No podemos entender uno sin el otro. Entonces, ese aspecto es fundamental. ¿Quieren escribir textos de calidad? Escriban todo el tiempo, ¿correcto? Y denle el valor a la escritura. Hemos visto en anteriores videos la importancia de los puntos, la importancia de la ortografía, la importancia del orden de las oraciones y hasta incluso los tipos de oraciones y demás. Son aspectos importantes. No nada más es escribir por escribir para darme a entender y demás, sino se tiene que buscar la claridad, el entendimiento para que nuestro lector valore nuestro esfuerzo. De nada va a servir que nosotros le hayamos dedicado horas y horas al texto que estamos entregando si ese texto está mal hecho en el sentido de que se evidencia la falta de preparación, la falta de entrega. Todos estos elementos que les estoy diciendo de manera indirecta se tienen que ver reflejados en el texto, porque eso es lo fundamental de un texto. Que se vea, que el producto final sea un reflejo de todo lo que hay detrás de él. Por eso les decía la importancia de valorar el acto escritural y el acto de la lectura, y que el acto de la lectura a su vez sea un acto de valoración de lo que hay detrás del texto, para que cuando la vida dé la vuelta y a nosotros nos toque ser los que expongamos, los que pongamos en las manos de nuestro lector nuestro lector valore nuestro texto. Y esto de valorar las circunstancias y ser conscientes de que la vida, haciendo esta analogía de la ruleta, de la rueda de la fortuna, a veces toca estar arriba, a veces en medio y a veces abajo, y a veces en el mundo de la escritura a veces te va a tocar ser lector y a veces te va a tocar ser nada más corrector, un crítico, y a veces te va a tocar solamente ser lector sin tener ninguna función de palomear o tachar. Esas funciones las tenemos que entender no solamente en el aspecto de la lectura y la escritura, sino incluso de la vida misma. A veces te va a tocar a ti recibir órdenes, pero a veces te va a tocar a ti dar las órdenes, y entonces tienes que ser congruente. Así lo que tú esperas del que te da indicaciones, cuando la vida dé la vuelta y a ti te toque dar indicaciones, tú deberás hacerlo de buena manera, porque automáticamente eso genera el derecho de poder exigir. Exige lo que das, exige lo que puedes dar. No exijas nada más por exigir, porque si no, tarde o temprano la vida nos va a poner del otro lado y nos vamos a ver totalmente incongruentes. Lo mismo pasa con el acto de la lectura y de la redacción. Así como nosotros somos muy exigentes cuando estamos leyendo de no me gustó el texto porque no le entendí, de pronto la vida nos va a dar la vuelta y nos va a poner a nosotros en los zapatos del escritor o de la escritora, y entonces nosotros vamos a tener que escribir un texto de calidad para poder decir, ven, por eso no me gustó el otro texto, vean mi texto, claro, preciso, no generó dudas, generó interés y demás. Vean, así se debe escribir un texto. Yo exijo que un texto sea de calidad porque cuando a mí me toca escribir textos, los hago de calidad. Y entonces esa es una congruencia. Pero si yo nada más me dedico a criticar y decir todo está mal, y cuando la vida da la vuelta y me toca hacer a mí el acto que yo critiqué en otro o en otra persona y cometo errores, entonces, ¿qué significa? Estamos evidenciando esta falta de conciencia, y eso es el peor pecado que podemos cometer, no solamente en el acto de comunicación, no solo en el acto escritural, no solo en el acto de lectura, sino en la vida misma. Otro aspecto. Tener claro. Esto del objetivo es para qué voy a escribir, pero es tener muy en claro es para qué voy a escribir, ¿no? O sea, como que esto va junto con pegados como de el tener en claro para quién vamos a escribir. O sea, ya tenemos el qué en nuestro objetivo, pero ahora es el quién. ¿Para quién voy a escribir? Voy a escribir para mi profesor o mi profesora que me dejó la tarea. Voy a escribir para mis colegas, si es que es una tesis. Pues voy a escribir para mis iguales. Entonces, tener muy en claro para quién voy a escribir. ¿Por qué? Porque eso muchas veces nos va a facilitar o nos va mínimo
a brindar el camino o nos va a pintar el camino a seguir en relación con el tipo de vocabulario que vamos a usar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, para tener conciencia para quién vamos a escribir, es lo que yo les decía incluso en el video de estrategias de comprensión lectora. Nosotros tenemos un interés, tenemos que buscar un texto ad hoc con nuestros intereses. Entonces, lo mismo pasa ahora desde la perspectiva del redactor. Yo tengo que tener muy claro para quién voy a escribir, porque a partir de ello voy a manejar el discurso, voy a manejar las fuentes, voy a manejar incluso la extensión. Cosas por el estilo que me van a servir o que voy a tomar como punto de partida o como punto de referencia. Y esa primera referencia es ¿para quién voy a escribir? Otro elemento fundamental es escoger un tema. Y aquí otra vez llegamos al mundo de los escenarios. Muchas veces cuando es una tarea y el profesor o la profesora nos dice van a escribir un texto expositivo sobre este tema, pues automáticamente ese punto pues ya se acabó. Ese punto ya lo palomeamos. Yo no escogí el tema, a mí me lo dieron. Pero también existe el otro escenario donde les digan escriban un texto expositivo del tema de su interés. Y ahí es un aspecto fundamental, saber escoger el tema, ¿correcto? Porque viene el siguiente punto, delimitar el tema, porque nosotros tenemos que ser conscientes de que la elección de nuestro tema, tenemos que ser conscientes de en qué consiste ese tema. Si es un tema muy amplio y me están pidiendo un trabajo de 2, 3 páginas, pues ese tema muy amplio no lo voy a poder escribir o mejor dicho, no lo debo escribir en 2, 3 páginas, porque automáticamente no voy a aportar absolutamente nada, ni voy a brindar nada, porque el espacio no me lo dejó. Entonces tengo que aprender a delimitar el tema. Otra vez, existen los dos escenarios, donde el mismo docente o la misma docente nos dice el tema y nos delimita el tema, así como muchas veces como en equipos, ¿no? Tales personas van a tocar el tema en general, pero a ti te toca solo este aspecto del tema. Entonces, automáticamente ya está delimitado. Pero está el otro escenario, donde nosotros tenemos que ser conscientes de toda esta situación, de toda la circunstancia, y en consecuencia de saber el tema y saberlo delimitar. Es decir, cuánto espacio tengo, cuánto tiempo tengo y en consecuencia compactarlo y delimitarlo según las necesidades inherentes, tanto de espacio como de tiempo. Y eso también implica trabajo, tener conciencia. O sea, la elección de un tema y la delimitación de un tema implica esta preparación que yo les decía. Es estar preparado, como les decía, para la gran carrera. Si todos los días están ensayando, todos los días se están preparando, cuando llegue el gran momento, ustedes ya van a estar puestos y dispuestos. No le van a estar diciendo, espérame, ¿me puedes dar días? ¿Me puedes hacer pensar? ¿Me puedes dejar pensar? No. O sea, vas y lo haces, vas y lo ejecutas porque para eso estabas esperando el momento para poder desarrollar ese tema, para poder plasmarlo, para poder aportar, o simple y llanamente, insisto, aunque sea una tarea y donde ya nos dieron el tema y la delimitación, es verlo como una oportunidad para desarrollar nuestras habilidades. Entonces, por eso es muy importante generar esa conciencia, valorarnos. Entonces, más allá tal vez del mundo, tal vez este mensaje no lo tendría que decir, pero es más allá del mundo de no, ¿qué van a pensar de mí? Y es que el profesor, y es que la profesora, y es que mis padres, y es que la sociedad. No, tal vez podemos pensar egoístamente. Es la oportunidad para yo desarrollar mis habilidades. Tal vez el tema, tal vez la asignatura, no me importan, pero sí me importo yo, y por lo tanto este momento, esta tarea, me va a servir para desarrollar mi habilidad. Esa habilidad que sí me importa, esa habilidad que sí necesito. Tal vez esa habilidad que yo quiero desarrollar en otro campo. Pero ahorita tengo la oportunidad de desarrollar mis habilidades en este campo, que no es de mi interés, pero que me va a servir para desarrollar esa habilidad que yo sí quiero desarrollar en el campo que sí es de mi interés. Entonces, ahí está un aspecto fundamental. Esto de la elección y delimitación del tema y todo lo que eso conlleva, implica, tanto en el desarrollo del texto como lo que está detrás del mismo texto. Siguiente aspecto que tenemos que considerar, y a veces todos estos puntos que ahorita ya llevo más de 40 minutos desarrollando, nosotros los tenemos que hacer así, muchas veces, en 1 o 2 días, en unas horas tenemos que desarrollar todas estas situaciones, todos estos puntos, porque el tiempo nos apremia. Y entonces tenemos que tener esa visión. Por eso es la importancia de estar desarrollando todo el momento, de estar preparándonos en todo momento. ¿Para qué? Para que cuando llegue ese momento, de repente no nos cause un shock y nos quedemos paralizados y no sepamos qué hacer.
Es la importancia de tomar conciencia. Precisamente ese es el propósito de este video. Generar esa conciencia, la valoración de lo que está detrás de un texto. Que todavía no llego a las estrategias y a las sugerencias de cómo redactar un texto. ¿Por qué? Porque primero hay que valorar eso que está detrás del mismo. Siguiente aspecto, después de la elección y delimitación del tema. Obviamente, junto con pegado a este tema es, si existe la posibilidad, buscar que ese tema sea de interés. No solamente para uno, sino para quien lo va a leer. O mínimo tener la conciencia de que está en mi responsabilidad volver interesante ese tema. Y otra vez regresamos al maravilloso mundo de la rueda de la fortuna. ¿Correcto? Porque muchas veces nosotros como estudiantes criticamos, juzgamos a nuestros docentes. No me gusta cómo da la clase, es muy aburrido, no es nada interactivo, no es nada atractivo. Y de repente da la vuelta a la vida y a uno como estudiante le toca exponer un tema. Y lo hace de una manera infame. O en el caso de lo que estamos hablando, va a redactar un texto. Y la forma en la que redacta el texto y la forma en la que explica el tema es infame. Y entonces dices, a ver, ¿qué pasó? Si tú ya tienes noción y conciencia de cómo se deben de hacer las cosas y por eso andas juzgando al prójimo, cuando la vida dé la vuelta y te toca a ti hacer eso, pues hazlo de buena manera. Ese tipo de incongruencias son infames. Y también pasa la inversa. Docentes hablando mal de sus alumnos, de sus estudiantes, de no saben exponer, no saben hablar, no saben redactar. Y de repente la vida da la vuelta y les toca a ellos exponer, o les toca a ellos exponer de manera oral, o les toca de exponer de manera escrita. Y todo eso que ellos señalan, todos esos errores, todos esos actos que ellos juzgan, ellos lo cometen. Entonces vivimos en un mundo de incongruencias. Entonces, a ese aspecto, por eso es importante todo el tiempo estar preparándonos. Entonces, en el caso de escribir un texto expositivo, todo el tiempo tenemos que estar preparando, no solamente en relación con el tema, sino en relación con las formas de exponer. La exposición oral, exposición escrita, y la exposición oral o escrita dirigida a gente que no conoce nada del tema, a gente que más o menos conoce del tema, a gente especializada en el tema. Todos esos elementos todo el tiempo hay que prepararlos, todo el tiempo hay que estar estimulándonos en nosotros para que cuando llegue el momento y la oportunidad nosotros podamos estimularlo hacia los otros, ya sea nuestros lectores, nuestros escuchas, etcétera. Porque si no, insisto, regresaremos al mundo de la incongruencia, ese mundo que nosotros no queremos o no deberíamos querer estar, ¿correcto? Siguiente elemento, buscar fuentes. Un texto expositivo la mayoría de las veces se basa en una investigación. E insisto, obviamente puede ser un texto expositivo basado en un experimento que yo hice, entonces no debería buscar fuentes, ¿correcto? O buscar fuentes nada más que me sirvan como la introducción, ¿correcto? O que me sirvan para apoyar mi análisis de los resultados de mi experimento. Pero muchas veces hay textos expositivos que se basan en una investigación bibliográfica. Y aquí especifico muy claramente, no confundan investigar, consultar fuentes con el aborrecible copiar y pegar. Ese es el acto más infame en el mundo académico. Un docente les deja un trabajo de investigación sobre un tema y muchas veces nos vamos a la fácil. Investigamos en un buscador en internet o hasta si nos va bien en una revista, en un libro que esté en la biblioteca, en la hemeroteca, y copiamos y pegamos. Y no aportamos absolutamente nada. No lo niego. El acto de haber discriminado información y saber cuál copiar y cuál pegar, sí implica un talento, sí implica unas capacidades. Pero de manera general, es un acto infame. Porque si el objetivo del trabajo era un trabajo de investigación y al final lo que entregas es algo que se denomina pastiche, que es el pegar y es un collage de información sacada de varias fuentes, entiéndase fuente, este recurso que se usa del texto de otro investigador y demás, las fuentes bibliográficas, las fuentes hemerográficas, las fuentes de consulta digitales, etcétera, y hacer este pastiche de un pequeño
denominado Frankenstein textual, de un párrafo de un texto, otro párrafo de un texto y nada más lo combinamos y ahí medio hicimos algo. Efectivamente, sí implica un talento, sí implica una capacidad, pero si el objetivo era un trabajo de investigación, eso no es lo solicitado. Otra vez llegaremos al ámbito de la incongruencia. Entonces, si te están pidiendo un acto de investigación es que las fuentes te brinden una información que tú vas a adquirir, vas a digerir y vas a referir con tu inteligencia, con tu estilo de entender, tu estilo de exponer, ya sea, insisto, aunque sea oral o sea escrita, ahorita nos vamos enfocando a lo escrito, pero que sea tuyo. Obviamente tal vez tú no vas a ser el descubridor del tema, tú no eres el especialista del tema, para eso investigaste. Sí, pero en el momento de hacer el texto expositivo o en el momento de hacer la exposición, ponle algo de ti. Porque si no nada más son pastiches, entonces en realidad el que se tendría que tener la calificación, el que tendría que tener el reconocimiento, no eres tú. Es el séquito de autores y de investigadores a quien copiaste o quien plagiaste. Ese es un aspecto fundamental. Consultar fuentes. Obviamente tenemos que tener la humildad de decir, yo no lo sé todo, pero sí sé investigar, sé consultar las fuentes y sé referir las fuentes. ¿Correcto? Entonces, ahorita es un aspecto que voy a mencionarles ya cuando estamos hablando de las sugerencias para la redacción de un texto expositivo. Pero ese es un elemento fundamental, saber investigar. E investigar no nada más es teclear en el buscador de en línea la primera página, copiar, pegar, imprimir y gracias, cumplí. Al final, sí, se cumplió la tarea. Pero al final, con el transitar de los tiempos, perdiste la gran oportunidad de desarrollar una habilidad, de aportar una percepción, aunque nada más fuera para tu clase, aunque nada más lo fuera a leer tu docente, no importa, perdiste una oportunidad, porque tal vez tu docente iba a ser tu primer espectador, aquella persona que te iba a decir, oye, te falta esto, mejora esto, síguete preparando en esto, o muy bien, sigue así. Perdiste esa oportunidad, ¿por qué? Porque la apatía ganó y en consecuencia nos fuimos a la fácil, copiar, pegar, imprimir, entregar, y se acabó y que siga la vida. Pero tarde o temprano, como les digo, sin importar a qué nos dediquemos, vamos a necesitar esa habilidad y habremos perdido las oportunidades. Por ejemplo, no saber investigar. O sea, si nada más buscar en internet o sacar de un libro el primer libro que agarro y el primer libro que toca el tema, copiar y pegarlo, bueno, copiar en ese sentido, si es de un libro, pues copiarlo y ya. O si es de internet, copiar, pegar, control C, control V, darle formato, imprimir y entregar y jajaja, todo es felicidad. Sí, todo es felicidad en corto plazo. Tal vez eso te sirvió para acreditar la asignatura. Pero tarde o temprano, esa habilidad, tanto de la investigación como de la redacción, van a ser faltantes en tu vida y ahí es donde ya no hay marcha atrás, porque el desarrollo, el tiempo que no dedicaste a la preparación, va a ser el tiempo que ahora vas a tener que dedicar y entonces va a ser un tiempo perdido, ¿correcto? Entonces ahí está ese elemento de toma de conciencia, de la importancia de la investigación, etcétera. Entonces, consultar fuentes también es un talento. Tenemos que saber cómo investigar, saber discriminar información, saber discriminar cosas tan básicas como esto que investigué, ¿me sirve solo a mí o también le sirve al texto? Porque muchas veces nosotros tenemos que tener un dato, pero ese dato no le sirve al texto que voy a escribir, pero me sirve a mí, porque a partir de ahí me sirve como un detonador. Y eso es saber discriminar información. Pero la pregunta es, ¿cuántas personas quieren desarrollar o desarrollan hoy en día esa habilidad de saber discriminar información de no, esta página no me sirve? Y tener la conciencia de por qué no me sirve, porque tengo muy claro mi objetivo, a quién voy dirigido, cuánto espacio tengo, cuánto tiempo tengo, no, este texto no me sirve. Pero a veces nos vamos a cosas tan infames o tan superficiales como de, este texto no me sirve porque es muy largo. ¿Y qué tiene que ver la extensión? Es que no tengo tiempo para leerlo. A ver, espérate, pero ¿por qué no lo consultas con calma? Ves su índice. Tal vez sí, efectivamente es un libro de 400 páginas, pero a ti si ves el índice vas a enterarte que un capítulo de ese libro de 400 páginas, ese capítulo tiene 10 páginas y habla y toca el punto que tú necesitas. Pero automáticamente lo discriminaste en el momento de ver que era un libro muy choncho, un ejemplar muy choncho. No, pues no me sirve. ¿Y por qué no me sirve? Pues porque no me sirve, porque es muy largo el texto y no tengo tiempo para estar leyendo. Cuando no tuviste la habilidad y la inteligencia de poder
ojearlo, de ver de manera rápida, oye, si me sirve, no me sirve, pero de una manera un poco más certera. Entonces, ese es un elemento fundamental, saber consultar, saber investigar. Y obviamente, también en el ámbito de los textos expositivos, productos de un experimento, ya sea un experimento en un laboratorio o un experimento social, como se le conoce, por ejemplo, por medio de entrevistas. Si no sabes hacer un cuestionario para entrevistar y no investigas y no analizas, pues obviamente tu texto va a salir poco atractivo, no va a cumplir tus objetivos. Esos son los aspectos. Entonces, ahí es la importancia, otra vez insisto, de valorar lo que hay detrás del producto final. Siguiendo en este elemento es ya casi ya por último, ya para adentrarnos ahora sí, que el otro es de manera muy rápida y muy concisa, porque si todo esto que está detrás de un texto, nosotros ya lo tenemos en mente, el desarrollo del texto expositivo es lo más simple del mundo. El siguiente elemento después de la consulta de fuentes, obviamente va a ser crear un cuadro metodológico, es decir, un esquema. ¿Qué voy a escribir? ¿Cómo lo voy a escribir? Si yo tengo ya muy claro mi proyecto, mi plan, mi objetivo y estos elementos del tiempo y el espacio con el que cuento y el tiempo con el que cuento, obviamente el esquema se da de manera natural. Incluso ya teniendo un título, el título va a ser nuestro espejo. Incluso nosotros podemos hacer como un índice o este esquema. O sea, si es un texto largo, pues nosotros ya podemos estar inventando un índice. Un índice que podemos modificar. Mucha gente tiene miedo de, no, yo no le quiero poner título a mi texto hasta que termine. Yo no quiero escribir una introducción hasta que termine. Yo no quiero escribir un índice hasta que termine. Como que piensan que está escrito sobre mármol el título, el índice o la introducción. Para nada. Nosotros podemos escribir un título, un índice o incluso una introducción y después las podemos modificar porque el mismo proceso del trabajo nos puede ir empujando a modificar eso. Pero tenemos que tener un esquema, tenemos que tener muy claro las rutas que vamos a seguir, porque de lo contrario comenzamos a dar palos de ciego, como se dice comúnmente o como dice el dicho, y no vamos a llegar a ningún lado. Entonces, esos aspectos, esos elementos son vitales. Hacer este cuadro metodológico. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Generar como una agenda, una estrategia. Obviamente también les puedo decir, este cuadro metodológico lo podemos hacer de manera mental. No es recomendable, pero lo podemos hacer de manera mental. Por eso tenemos las notas, ¿no? Tener notas de, esto lo puede servir para la introducción, esto puede servir para el desarrollo, esto puede servir para la conclusión, mira, tengo esta idea. Para eso sirve tomar notas. Pero perfecto, si ustedes confían en su memoria, confían en su capacidad, no lo sé, neuronal para su memoria fotográfica, su palacio mental o como ustedes le llamen. Perfecto. Este cuadro metodológico ustedes lo pueden hacer de manera mental. Voy a hacer esto y esto y esto, le voy a dedicar tantas páginas a este aspecto. Quiero este tema, lo voy a subdividir, o aunque esté muy delimitado, puedo subdividirlo en 2, 3 aspectos y entonces en consecuencia lo voy a hacer así. Entonces el primer apartado, el segundo apartado, el tercer apartado, se acabó, nada más quiero 2 apartados. En realidad nada más quiero un apartado, introducción, 3 apartados tan simple. La introducción, el desarrollo y la conclusión, les voy a poner otros títulos para no evidenciar el esquema lógico, etc. Todo eso lo podemos hacer de manera mental, si confían totalmente en su mente. Si no, ahí importan las notas, ahí importa tener ese esquema muy claro, ¿no? Insisto, esto del esquema puede aplicar para cualquier tipo de texto, no solamente para el expositivo, también te puede servir para el argumentativo, te puede servir para el narrativo, ya sea el narrativo objetivo, es decir, el periodístico, o el narrativo literario, es decir, el texto de ficción. Muchos escritores tienen esquemas, tiene su personaje y este personaje hacia dónde se va a desarrollar y demás, y lo tienen por escrito. Hay otros que tienen su capacidad mental muy clara, ya tienen un esquema muy bien dibujado y lo tienen en la mente. Pero lo importante es que tengan ese esquema, que sepan mínimo a dónde se quieren dirigir o a dónde tenían planeado dirigirse. Si cambia en el transcurso de la redacción, de la investigación, no nos tenemos que tirar al piso de no, tanto tiempo planeando. No importa, porque es un esquema, no es ley, no es palabras. De repente descubrir que este tema dices, no, ya no lo puedo desarrollar. Pues yo tal vez tenía planeado desarrollar 3 puntos de este tema, mi delimitación era 3 aspectos, pero ya el tiempo o el espacio que me brindaron o que me pusieron como límite ya no me deja. Perfecto, de 3 lo bajo a 2 y es válido. Ese tercer aspecto lo puedes analizar en otro momento, en otro trabajo, pero es tener esa humildad, tener esa capacidad, pero la importancia de la planeación, ¿correcto? Entonces, ahora sí,
Ya tenemos todo esto, aunque ustedes no lo crean. Todos estos elementos de la lectura, los objetivos, el saber investigar, el saber escoger un tema, el saber delimitarlo, todo el tener esta esquematización, insisto, todos estos puntos los tenemos que tener antes de sentarnos a escribir la primera línea. Esto de tomar notas, etcétera, es todo lo que hay detrás de un texto. ¿Ven cómo si es un trabajo arduo? ¿Es un trabajo digno de rescatar? ¿Es un trabajo digno de valorar? Muchos de ustedes tal vez nunca se habían puesto a pensar qué es lo que hay detrás del texto que estoy leyendo. Entonces, todo esto que les acabo de decir, la preparación, la lectura, el tomar apuntes, el tener notas, ya sean notas escritas en una libreta, en un blog digital o notas mentales, como se dice muchas veces, la investigación, todo el tiempo estar preparándose con lecturas, exposiciones, la curiosidad de hacerse uno mismo muchas veces preguntas, cuestionarse, etcétera. Todo eso es lo que hay detrás del texto. Ahora sí, al fin, después de una hora, adentrémonos a ¿qué se escribe? Un texto expositivo sigue lo que ya hemos visto en otros videos que se denomina esquema lógico. ¿Qué es el esquema lógico? Son estos tres momentos: la introducción, el desarrollo y la conclusión. Si nosotros ya tenemos claro el tema, nosotros ya delimitamos bien el tema, nosotros ya preparamos bien el tema, producto de nuestra preparación constante o bien producto de una investigación bien hecha. ¿Qué es una investigación bien hecha? Pues saber qué fuentes consultar, saber discriminar información, saber tomar apropiarnos de esa información, no plagiarla, apropiarnos de esa información, digerirla a partir de nuestro estilo para poderla exponer con nuestro estilo, porque si no, no estamos aportando nada. Simple y llanamente, insisto, estamos reflejando el trabajo de alguien más. Y entonces, ¿cuándo como humanidad vamos a seguir evolucionando si nosotros no le aportamos nada? Ni a lo evidente le aportamos una nueva lectura, una nueva percepción, y mucho menos nos estamos empeñando en mejorar, en pulir esos aspectos. Entonces, comencemos. Introducción. Ya tenemos nuestra introducción. Muchas veces incluso ya tenemos el título. Nuestro título, ese sendero que nos va a reflejar o nos va a marcar sobre qué vamos a hablar, cómo lo vamos a determinar. Muchas veces el título lo podemos dejar al final y no importa. Pero nos enfocamos en el texto. Introducción. ¿Qué debemos plasmar en una introducción de un texto expositivo? No importa si es producto de una investigación que nació de mí, de mis hechos, de mis actos, o es producto de una investigación documental. Sin importar qué tipo de investigación es la que hayamos realizado, toda introducción tiene que tocar, sin importar el orden. Aquí es cuestión otra vez de estilos y demás, y tener en claro hacia quién vamos dirigidos y en consecuencia cuáles son las necesidades de esa persona a la que nos estamos dirigiendo, etcétera. ¿Cuáles son los elementos fundamentales que tiene que tener toda introducción? Primer aspecto, tenemos que referir de una u otra manera la importancia del tema. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que decir qué importancia tiene el tema. En algún momento de nuestra introducción, insisto, no sigan el orden que les estoy diciendo, pero sí tienen que considerar que en los primeros párrafos de su trabajo tienen que referir la importancia de que se estudie este tema, de que se hable de este tema, de que se esté investigando sobre este tema. Porque de lo contrario es como de, pues si no te interesa ni a ti, pues ¿por qué me va a interesar a mí? Pero si ustedes desde un principio, en algún momento de su introducción, refieren la importancia de este tema y la importancia de ver y estudiar este tema, automáticamente ya se están dando puntos a sí mismos, ¿correcto? O a sí mismas. Segundo aspecto que tiene que tener toda introducción de un texto expositivo: los antecedentes, si es que los hay. La mayoría de las veces siempre va a haber antecedentes, algo que se conoce como el estado de la cuestión. Así se le conoce en el mundo de las tesis principalmente. ¿Qué se ha dicho? Pueden hacerlo de manera muy profunda. Literalmente en las tesis se dedica todo un capítulo al estado de la cuestión, que pueden ser 10, 15, 20, 30, 40 o hasta más páginas de decir qué se ha dicho sobre el tema antes de que yo tocara ese tema. Pero obviamente si es un texto muy breve, se puede comentar de manera muy rápida, ¿no? Es decir, basados en diferentes estudios tales como, por mencionar algunos, y mencionas 2, 3, 4 estudios, o mencionas a 3, 4 teóricos importantes sobre el tema, y ya con eso estás evidenciándole a tus lectores que no te estás inventando nada, que eres consciente de que tú le estás abonando al tema, que tú no descubriste el tema.
¿correcto? Entonces ahí está ese aspecto. Aunque sea un texto de esos académicos, como les digo, de primaria, secundaria o media superior, donde pues escoges un tema, ¿no? La drogadicción. Obviamente tú no descubriste las drogas, tú no descubriste las repercusiones. Entonces, en ese momento tú tienes que decir, basados en diferentes estudios de la escuela tal, del científico tal, aunque lo estás exponiendo tú, le estás dando el valor a los antecedentes, a las personas que leíste, a las personas que sabes, aunque no hayas leído sus estudios, que sabes que investigaron antes que tú ese tema, que ahora te toca exponer a ti. Y si es un tema de interés para ti, ese tema que tanto te interesa, tienes que referir si alguien más lo había estudiado antes. Y es darle este debido valor al trabajo que está detrás de un texto, de un tema. ¿Correcto? Entonces tenemos que mencionar los antecedentes en algún momento de nuestra introducción, tenemos que mencionarlo. Insisto, dependiendo del tipo de texto. Si es un texto de largo aliento, le podemos, insisto, dedicar 20, 30, 40 páginas al estado de la cuestión. Si es un texto breve, pues es simplemente mencionar uno que otro estudio o mencionar de manera muy general que sí se ha estudiado, ¿no? En los últimos años se ha estudiado el tema de la drogadicción. Tal vez sin profundizar. ¿Por qué? Porque el texto no implica profundizar. En una tesis sí. Es obligatorio que menciones quién y qué dijo cada uno de esos investigadores, cada uno de esos textos, que dice cada uno de esos textos. En un texto de divulgación, en un texto muy breve, porque pues, es simple y llanamente para cumplir una tarea, pues tal vez se puede mencionar de manera muy superficial, tal como con una simple frase, ¿no? A lo largo de las últimas décadas he estudiado el tema de, les decía ahorita, ¿no? La drogadicción. Ya con eso evidenciaste que eres consciente de que ese tema no es nuevo, sino que ha tenido muchos matices y muchas investigaciones a lo largo del tiempo. Otro elemento fundamental que se tiene que hacer en la introducción es la definición del problema, la definición de la situación, del tema del que estás tratando. ¿En qué sentido definirlo? No definirlo como un diccionario, no sacar la función metalingüística, sino en el sentido de definirlo, en el sentido de exponerlo. Les voy a hablar de como poner una situación, por decirlo así. O sea, en fecha reciente se publicó que tanto porcentaje de la población es adicta a alguna droga. Ya di el antecedente, ¿correcto? O sea, ya di ese antecedente y ya lo definí. Estoy hablando de las adicciones en fechas recientes. Ya como que lo delimité y entonces lo estoy definiendo. Este problema ha sido producto de y entonces ya lo definí. Insisto, si es una tesis, puedo dedicar 3 o 4 páginas a esa definición de la situación, a esa definición del problema. Si es un texto que tiene que ser entre 4 o 5 páginas o incluso de una página, eso lo puedo definir en 2 líneas, en una línea, ¿no? Definir el problema, ¿no? La drogadicción es un problema que nos está quejando como sociedad. Muestra de ello son los estudios recientes y ahí estoy. Con esta misma frase ya tanto puse la definición del problema, puse los antecedentes y le estoy dando el valor a las investigaciones previas a la mía. Con esa simple frase, que no me llevó más de 2 renglones, ya hice esos puntos, ya cumplí con ese aspecto, pero todo va a depender en proporción con la cantidad de texto que voy a escribir. Si es una tesis de 100 páginas, no puedo dejar todos estos aspectos en una línea. Si es un texto de solo 1 o 2 páginas, obviamente estoy obligado a escribir en 1 o 2 líneas los antecedentes, la importancia del tema y la definición del problema. Tal vez lo tengo que escribir en un párrafo de 5 o 6 líneas y ya, ¿no? Porque no puedo profundizar más porque me interesa más el otro aspecto, el siguiente momento de mi texto. Y por último, tengo que mencionar el objetivo. ¿Cuál es el objetivo del trabajo? Exponer el tema tal cual nada más. Sin yo aportarle nada más que una lectura, una percepción, un acomodo, una delimitación. El objetivo es exponer los resultados que hice de mis experimentos y de mis entrevistas. El objetivo de mi trabajo expositivo es mostrar y una tesis o una hipótesis, ahí entra demostrar puntos suspensivos. ¿Qué quieres demostrar? ¿Cuál es el objetivo de tu trabajo? ¿Qué quieres exponer? ¿Qué quieres demostrar? Ahí están esos, entonces tienes que mencionarlo. Normalmente ahí sí, los objetivos normalmente se mencionan al final de la introducción, porque ya introdujiste el tema, ya metiste los antecedentes, ya definiste el problema. Entonces dices, aquí está esta situación. De esta situación yo quiero aportar esto. Y ahí está el objetivo del texto, de la exposición. Entonces ya, esos 4 elementos que les acabo de decir son imprescindibles en todo texto introductorio. ¿En qué orden? No importa, les digo, salvo el último de objetivos, que lo prototípico es que se ponga en el último párrafo correspondiente a la introducción, que es obviamente los primeros párrafos o las primeras páginas si es un texto de largo aliento.
Al final, el último párrafo de la introducción tiene que decir: ante este panorama, el objetivo del presente texto es, y ahí ponen el objetivo. ¿Cuál es? Exponer, hacer ver, reflexionar, referir los resultados de un experimento, etcétera. ¿Correcto? Nos vamos al segundo momento, recordando nuestro esquema lógico, que es el desarrollo. En el desarrollo, en esencia, se hacen dos cosas, no más. Se explica la metodología, si es un experimento en laboratorio o si es un experimento social donde se hicieron entrevistas y demás, se explica eso. Literalmente se explica qué se hizo y cómo se hizo. Y entonces, nada más, o sea, se explica qué se hizo, cuáles fueron los instrumentos, cuáles fueron los parámetros, cómo se hizo, qué se hizo, en qué periodo se hizo, cuáles fueron las condiciones del experimento, insisto, sin importar si es de laboratorio, sin importar si es un experimento social de entrevistas, cuestionamientos, de haber tú sido infiltrado, fingir que eras alguien para poderte adentrar en un grupo, que es muchas veces lo que hacen los sociólogos, los psicólogos o incluso los antropólogos sociales o incluso los antropólogos en general. Se adentran a una comunidad y entonces viven con ella una cantidad importante de tiempo. Entonces, toda esa narrativa, toda esa descripción es lo que se pone en el desarrollo. Si es que es un trabajo producto de una metodología, ¿correcto? Pero si simple y llanamente es un texto expositivo donde se va a hablar de un tema, ya sea producto de la disertación que uno hace o producto de la investigación documental que se hizo, pues simple y llanamente se hace la exposición, los aspectos, los puntos que yo quiero destacar, que yo quiero dar a conocer. Simple y llanamente, no lo olviden, es un texto expositivo. No tienen que argumentar nada, no tienen que decir que si es bueno, que si es malo, porque esto es un texto argumentativo, del cual hablaremos en otros videos. Pero entonces el objetivo es diferente. No olviden, el texto expositivo es informativo. Por eso, si estamos hablando de un texto metodológico, simplemente se está refiriendo, dando la información de qué hice, cómo lo hice y punto. Si es un texto expositivo que nada más expone un tema, los aspectos de un tema, simplemente me tengo que enfocar en referir los aspectos, los puntos, las características de ese tema. Nada más, sin brindar puntos de vista, sin hacer juicios de valor, nada, sino simple y llanamente enfocarme en el tema, en exponer los aspectos. Y obviamente, la exposición de esos temas tiene que ser de manera ordenada. Tenemos un orden general, que es el esquema lógico: introducción, desarrollo y conclusión. Sí, pero dentro de la introducción y dentro del desarrollo y hasta incluso dentro de las conclusiones, tenemos que tener un orden, saber exponer, ¿no? De veras, se me olvidó que tenía que... No, pues entonces regrésate y ponlo en el párrafo que le correspondería. No como... Ese es otro vicio que tenemos muchas veces, que ese es un aspecto que es el último punto de estas sugerencias. Pero desde ahorita los voy adelantando. Tenemos que tener esa humildad, ¿no? De decir, se me olvidó escribir esto. Regreso al párrafo correspondiente y lo desarrollo. Y si tengo que cambiar algún aspecto de los párrafos que ya había escrito, pero se me había olvidado este aspecto, lo tengo que hacer. Y eso implica tiempo. Ese vicio de hacer los trabajos faltando pocos días para la entrega, si es que no pocas horas para la entrega, automáticamente nos va a echar a perder eso. De repente estás leyendo algo y de repente hay un párrafo que desconecta con ese orden que tendría que tener esa parte del texto. Entonces dices, y este dato tendría que ir arriba, ¿no? Y eso evidencia el poco trabajo que le dedicó la persona. Entonces ahí tenemos ese aspecto fundamental. Y dentro de este desarrollo, en muchos momentos tenemos que ejercer algo que se llaman citas textuales. Si nosotros sabemos que no fuimos los descubridores del tema y nosotros nos apoyamos en gente, tengamos la responsabilidad ética y la responsabilidad académica de usar la maravilla de las comillas. Si yo voy a usar en mi trabajo algo escrito o algo dicho por alguien más, mi única función, mi único deber es poner eso que dijo esa persona entre comillas y poner la referencia bibliográfica correspondiente en nota al pie de página, entre paréntesis, dependiendo el estilo y la forma de el texto, ¿no? Puede ser una cita parentética, una cita en nota al pie de página, referir la fuente, las famosas fuentes que les decía. En qué revista se publicó, en qué libro se publicó, en qué página de internet. Si es una cuestión oral, pues en qué conferencia y en qué día y en qué momento lo dijo.
Así de simple, así de sencillo. Eso evidencia, por un lado, que el texto que estamos escribiendo está fundamentado en una investigación, y no en una investigación cualquiera, sino de alguien importante, porque no se cita a cualquier persona, o no debería citarse a cualquier persona, se va a citar a alguien importante. Entonces, ese aspecto es fundamental, ¿correcto? Entonces ahí tenemos ese elemento básico, las citas textuales. Y entonces las conmino a investigar, aunque tal vez en un futuro hagamos un video al respecto, de cómo citar. Tener esa capacidad de saber cómo citar, saber que una cita puede estar en medio de mi explicación. Yo puedo ir explicando y de repente que mi desarrollo implique poner lo que dijo alguien más y así se ve así como de corridito, porque otro vicio que tienen las personas cuando citan es estar hablando ellos punto y aparte, abren comillas y citan y dices, esto se ve con calzador, se ve forzado, o sea, quisieron citar y dijeron quiero citar y no saben cómo citar. Investiguen cómo citar, cómo se cita, cómo se refieren las fuentes bibliográficas, en qué orden va, cómo se hacen las fichas bibliográficas al final, ¿no? La parte de bibliografía, etcétera. Investiguen eso. Si ustedes no quieren citar y todo es de su ronco pecho, adelante, no hay ningún problema. Pero eso significa que ustedes no consultaron a nadie. Las citas textuales son una evidencia de que ustedes consultaron fuentes. ¿Correcto? Y ese es un vicio, insisto, que últimamente en recientes fechas lo vemos. Las personas les dejan un trabajo de investigación y al final entregan nada más un pastiche. Y no le entregan reconocimiento a la persona. Hacen pasar como si fuera suyo lo que en realidad escribió una persona o una serie de personas. Porque al ser un pastiche son fragmentos de varios textos y no sabemos quién dijo qué. Y es en los mejores casos, porque hay gente que nada más se plagia un texto y lo hace pasar por suyo. Yo lo escribí y cuando investiga el docente o la docente, descubre que lo sacó de una revista digital, de una página de internet y demás. Y eso es plagio. Y otra vez regresamos a ¿cuál es la importancia del plagio? Otra vez, es la falta de conciencia, el no valorar el esfuerzo. Esa persona que escribió el texto que yo estoy plagiando, tal vez dedicó días, meses, años en hacer su investigación para escribir ese texto. Ese texto que tú te estás apropiando y lo estás haciendo pasar por tuyo para cumplir y tú ser beneficiado con una calificación o hay gente que incluso hasta gana publicaciones, ¿no? Ser publicado, ¿no? Y la fama y esas situaciones, presumir tu currículum que ya publicaste un texto, etcétera. Pero el plagio es evidencia, tu falta de responsabilidad, tu falta de dedicación, tu falta de conciencia, tu falta de valorar el trabajo del otro, el esfuerzo que hay detrás. Ya les dije, me gasté 1 hora en explicarles qué es lo que hay detrás de un texto. Entonces las citas textuales son importantes. Aprender a usar el perfecto y el maravilloso manejo de las comillas. Evidenciarle a mi lector que lo que estoy diciendo no lo dije yo. Lo dijo alguien más y valoro lo que dijo. Avalo lo que dijo. Coincido con lo que dice. O a la inversa, usar una cita para contrastar. Hace años publicó fulanito de tal esto y dijo, comillas, cito, yo no coincido por esta y esta razón. Su investigación no coincide con mi investigación. Estamos hablando de un texto expositivo. No coincide con los resultados de mi investigación por esto y esta razón. Y comienza el análisis, la aportación. Pero si yo me voy a la fácil, copio, pego, imprimo y entrego y hago pasar por mío, por propio, un texto que no lo es, automáticamente estoy evidenciando mi falta de conciencia, mi falta sobre todo de congruencia. ¿Con qué cara yo le voy a exigir al prójimo, quien sea, que haga bien su labor, si cuando me toca a mí hacer la mía, no la hago de buena manera? Entonces, ese aspecto de las citas es importantísimo. Ya tenemos introducción, ya tenemos desarrollo. Nos vamos a las conclusiones. Hay 3 tipos de conclusiones. Aquí sí, hay 3 tipos de conclusiones. Se pueden a veces entremezclar entre ellas, pero normalmente son muy obvias y muy claras las conclusiones. La primera es de resultados. Si yo en mi desarrollo solamente expuse mi metodología, mi experimento, sin importar si fue en laboratorio o fue en campo, por entrevistas o análisis de una situación en específica donde yo estuve presente, son los resultados. Punto. En conclusión, después de este experimento se llegaron a los siguientes resultados. ¿Por qué? Obviamente porque en la introducción pusimos el objetivo de este texto expositivo es referir los resultados del experimento realizado en torno a este tema. Y se acabó.
y ya no me tengo que, o sea, ya no me tengo que preocupar más. Simplemente expongo mis resultados y san, se acabó. Otra forma es la discusión de resultados, ¿correcto? Interpretarlos. Entonces, ese tipo de conclusiones son un poco más largas. Es un capítulo llamado conclusiones, ¿correcto? Entonces puede ser 1, 2, 3, 4, 5 páginas. Obviamente, si es un texto muy breve, pues la discusión de resultados también va a ser un solo párrafo. Es decir, y como se pudo ver a partir de, o sea, se exponen los resultados de manera muy breve, o en el mismo desarrollo, porque como mi propósito en las conclusiones es discutirlo, en el mismo desarrollo pondría, ¿no? Los resultados de mi investigación fueron y en la conclusión es como se pudo ver producto de los resultados de mi investigación, y ya se hace ese análisis, esa discusión de entonces mi hipótesis era cierta, por lo tanto, tal, y se hace una afirmación y se acabó. Y hay otro tipo de conclusiones donde se hacen recomendaciones. Es decir, como de, a partir de esta investigación, yo le recomiendo a la comunidad algo en específico. Puede ser una recomendación de tipo de salud, por decirlo así. Es decir, yo le recomiendo que no se drogue. No estamos hablando del tema de la drogadicción hace unos minutos. Pues si yo expuse qué son las drogas y cuáles son sus repercusiones y demás, yo puedo poner como conclusión. En conclusión, como acaban de ver, el consumo de drogas es nocivo para la gente. Por lo tanto, recomiendo que se alejen de ellas y en consecuencia no pongan en riesgo su salud. Gracias. San se acabó. O puede ser una recomendación de tipo profesional, en el sentido de recomiendo, exhorto a la gente a seguir investigando este tema. O sea, yo ya les propuse o ya les sugerí una percepción, una perspectiva, una forma de trabajo o un experimento al respecto. Les recomiendo, los invito a seguir investigando. Punto. Y se acabó. Entonces, existen ese tipo de conclusiones, ¿correcto? La que nada más expone resultados, la que discute, la que analiza los resultados de una u otra manera y en consecuencia generaliza o aporta la generalización o el aspecto puntual de qué aportó en esencia este experimento, o bien viene la recomendación, ya sea la recomendación así directa de no hagas esto o haz esto, o la invitación a seguir estudiando, etcétera. ¿Pero qué creen? Ustedes dijeron, pues ya aquí ya acabó. ¡No! Falta el elemento más importante, como se los decía hace unos minutos. La revisión del texto. Como les decía, un buen redactor es un buen lector. Muestra de ello es que cuando terminen de escribir su texto, lo primero que se debe de hacer es revisarlo, leerlo y corregirlo. Así como nosotros somos jueces implacables con los textos de los demás, tenemos que juzgar nuestros propios textos de la misma manera. Cumplo mi objetivo, soy muy claro, sí me doy a entender, y eso implica un acto de humildad y un acto de conciencia, de toma de conciencia. Porque yo no puedo irme a la fácil de, pues yo me entiendo. ¿El texto es para ti? El texto es para tu lector. A tu lector no le va a importar si tú te entiendes. Al lector le va a interesar que él lo entienda. Y así como nosotros muchas veces somos de, no me gustó el texto porque no lo entendí. Como les digo, la vida da vueltas. Y a veces les va a tocar a que alguien les diga eso. ¿Qué sentirían que alguien les dijera, tu texto no me gustó porque no le entendí? Y entonces aquí comenzamos a cuestionarnos por qué no lo entendió. Y no nos vamos a ir a la fácil de, no, pues es que es un mal lector. Eso lo vamos a afirmar si nosotros hicimos nuestra chamba de revisar e incluso de confiárselo a alguien. Oye, ¿me puedes hacer el favor de leer mi texto y decirme si sí se entiende, si es bueno, qué me aportas? Pero hacer eso último de la revisión, ¿qué implica? ¡Tiempo! Entonces, dentro de nuestra planeación, dentro de nuestra esquematización o de nuestra agenda, tiene que estar ese tiempo. ¿Correcto? Obviamente si es un trabajo de una semana a otra, pues es meterle al acelerador, hacer el trabajo lo más rápido para mínimo tener un día de revisión. O en el mundo ideal tendrían que ser 3 revisiones, ¿no? En el mundo es inmediatamente después de terminarlo, comenzarlo a leer así, con la frescura que se tiene del tema y del texto, leerlo, ¿no? Y después, en el mundo ideal, pues tendrías que dejar, con lo que denominamos los que escribimos, dejar enfriar el texto, ¿no? Tomar una sana distancia y demás. Si no podemos hacer eso, porque el tiempo nos apremia, muchas veces confiárselo a alguien. Confiárselo a alguien de nuestra total confianza. Decir, oye, ¿puedes leerme este texto y
decirme tu punto de vista, corregir algo que hayas visto mal. Y automáticamente, si nosotros cumplimos esa función y nos llega alguien diciendo, no me gustó tu texto porque no le entendí, nosotros ahí sí podríamos decir, no le entendiste porque no lo leíste, no cumpliste tu función de lector. Pero si yo lo hice sobre las rodillas a unos minutos de entregarlo y demás, y el profesor nos pone una baja calificación porque su argumento es de tu texto no cumple con lo solicitado y porque no le entendí, ni modo, ¿con qué cara le podríamos decir al maestro? Es que usted no cumplió su función de lector. No, tú no cumpliste tu función de escritor. Tu función de escritor es buscar la claridad del tema, de la exposición, cumplir con todo ese protocolo que les dije al principio, de la investigación, de la toma de conciencia de lo que hay detrás del trabajo que vamos a escribir. A su vez, nosotros valorar el trabajo de los textos que estamos leyendo. Todo eso. Si yo no cumplí con eso, la probabilidad de que nuestro texto sea bueno es mínimo. Y en consecuencia de que nos critiquen de mala manera nuestro texto, que digan, no se entiende, pésima redacción, repites la misma palabra 400 veces. ¿Qué significa eso? Que no hubo una revisión. Entonces, el último punto de todo esto, de toda esta estrategia, que podría haberse sintetizado, ¿no? Decir, no, ¿cómo se escribe un texto expositivo? Muy fácil, miren, en la introducción hacen esto. Entonces, cortar nada más a 20 minutos este video, perfecto. Pueden adelantarle en un futuro. Si volvieran a recomendar este video, dices, no, sáltate la primera hora y quédate. Perfecto, tal vez hagan buenos textos expositivos. Pero, insisto, otra vez, lo que está detrás del texto, si no lo tienen, significa que ustedes no están haciendo a cabalidad lo que les corresponde. Que ser buenos lectores para ser buenos redactores y viceversa. Ser buenos redactores para ser buenos lectores. Porque para lo uno se tiene que valorar lo otro obligatoriamente. Y la muestra de ello es este punto, este último punto que les acabo de mencionar de la revisión. ¿Y qué es la revisión? Es leernos a nosotros mismos. Pulir el texto las veces que sea necesario. Insisto, si no tenemos tiempo, mínimo 1 o 2 veces leer el texto. Una lectura tal vez yo y otra lectura una persona de mi confianza. Pero que sepa, persona de confianza no significa persona que me va a alabar. No, sí, maravilloso texto, ¿no? No, una persona que sepamos que sea de nuestra confianza, que si nos va a tener que decir tu texto aquí falla, lo va a decir sin miedo. No de córtalas, no, tú no eres mi amigo. Yo creí que teníamos una amistad y cómo te atreves a decir que no. Persona de confianza significa que tenga el valor de decirte, aquí te equivocaste, aquí no le entiendo, ¿no? Pule esa parte. Aquí se te fue esta falta de ortografía, aquí se te fue este signo de puntuación, aquí no pusiste las comillas, esto es un plagio, se evidencia que no es tu estilo, tienes que poner comillas. Todos esos elementos es lo que tiene que cumplir esa persona de confianza. Y aunque yo diría, ¿qué mejor que uno mismo que sea su persona de confianza? Ser autocrítico y decir, leer su texto y decir, no, pues aquí sí se evidenció que lo escribí a las prisas. Y todos esos elementos. Entonces, en esencia y en síntesis, escribir un texto expositivo, como lo dice su nombre, es exponer un tema. Perfecto. En consecuencia, tenemos que seguir toda esta gama de recursos y de estrategias o de sugerencias que les acabo de referir. ¿Para qué? Para que al final nuestro texto cumpla el objetivo. ¿Cuál es el objetivo de un texto expositivo? Como lo dice su nombre, informarnos, exponernos sobre un tema particular. Puede ser un tema producto de una investigación documental o producto de una investigación de campo, ya sea en un laboratorio o, como se menciona, una investigación de campo en el ámbito de que yo haya realizado una acción y voy a informar qué hice a lo largo de dicha investigación. Como pueden ver, no es la gran ciencia, pero sí implica mucha dedicación, mucho trabajo. Pero como les decía al principio del video, al final vale la pena todo ese esfuerzo, toda esa toma de conciencia, porque de lo contrario, al final terminaríamos siendo incongruentes si nosotros no hacemos lo que nos corresponde. Pero eso sí, le exigimos a los demás que lo hagan. Entonces no, seamos congruentes. Exijámonos lo que le exigimos al otro. Pues bien, después de esta disertación, análisis y esta enumeración de sugerencias para escribir un texto expositivo, pues no me queda nada más que decirles, entre otras cosas, que espero que este video haya sido de su agrado, pero sobre todo de su utilidad. Y ahora sí, antes de despedirme, pues les hago la cordial invitación a suscribirse al canal, a recomendarlo y a hacer sus sugerencias, opiniones, todo aquello
que le aporte a este canal que es por y para ustedes. A su vez, pues también les hago la cordial invitación para que me sigan en mis distintas redes sociales, dígase Facebook, Twitter e Instagram, en donde a su vez, ¿no? Me pueden hacer sus sugerencias, sus comentarios y todas aquellas palabras o aquellas dichos o aquellas frases que le aporten a este canal. Pues ahora sí, sin nada más que agregar por el momento, no me queda nada más que agradecerles su presencia y decirles, estamos en comunicación. Hasta siempre.